Los datos, las interrogantes y las hipótesis a propósito del caso de Sebastián Marcet y su pasaporte abundan en estas horas al día siguiente de la interpelación a los ministros Heber y Bustillo. En Paraguay las autoridades conocen desde hace tiempo el accionar de Marcet y de hecho ha habido un importante intercambio al respecto entre ellos y nuestro país. ¿Por qué se le otorgó el pasaporte habiendo tanta información de ilícitos sobre la mesa? ¿Qué dudas y certezas dejó la interpelación? Hoy en La Letra Chica, narcopasaporte uruguayo. Vamos a empezar por el líder del esquema, Sebastián Marcet. Ayer les informábamos ya que se encuentra con prisión domiciliaria en Dubái. El Ministerio del Interior y Cancillería expidieron un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Abogado del narco Sebastián Marcet llamó a una de las más altas jerarquías de la Cancillería. Marcet Cabrera era el encargado de contactar y organizar el ingreso de cocaína boliviana a Paraguay para luego enviarla a Europa o África. Hoy se supo que en carácter de defensor del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, el abogado Alejandro Balbi mantuvo contactos con altas jerarquías del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él dice que no va a volver, hoy no lo van a ver caer. Poco después, Marcet obtuvo un pasaporte uruguayo que le permitió recuperar su libertad en Emiratos Árabes. Los datos revelan que la excónsul uruguaya en Abu Dhabi fue quien le tomó las huellas, foto y firma al narco mientras estaba en la cárcel de Dubái para que pudiera acceder al documento que luego le permitió escapar. Entre las suspicacias que rodean el pasaporte que se le concedió a Marcet está que en ese momento la policía de Uruguay y la DEA americana estaban investigando al grupo Marcet. Por otra parte, el embajador de Uruguay en Dubái, Álvaro Seriani, pidió que se tomara más tiempo para darle el pasaporte, algo que no ocurrió. Uruguay avisó a Paraguay en abril del año pasado que Marcet estaba teniendo intensas actividades vinculadas con el narcotráfico. En una de las escuchas, la transcripción de las escuchas de operativos de inteligencia, está Marcet y su hermano, que creo que se llama Diego, ¿verdad? Diego y qué sé yo, tratando de conseguir en primer lugar un pasaporte a través de un exdirector de migraciones de Paraguay y que si no conseguían eso, iban a conseguir por el lado uruguayo. Déjense de hablar tanta cosa de la gente, no respetan nada. No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero está un poquito incómodo para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso. Harold no entiende. Bueno, primero estupefacto. Ahora eso es tema mío, los pasaportes, dijo. Y eso está en el Ministerio del Interior. ¡No, este por la puta madre! Metió adentro la Audi y trancó de adentro. Miró todo a ver qué pasaba ahí. Mirando. ¡Qué cagada! Va el shopping el otro día a Punta Arenas. ¡Qué cagada esto! Impresionante. Pero un tema tuyo, ¿eh? Pero Julio. Claro, por los bomberos. ¿Qué es eso que tengo que ver con los bomberos? Todos son policías. Pero nunca puedo estar de oyente, dice. No puedo ir a ningún lado de oyente. Todo tengo que ver yo. Todo lo que pasa en este país es culpa mía. Al final soy presidente, dice. 3 minutos pasan de las 9. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Una persona sensible, podríamos decir, Marcet, ¿no, Temponi? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Maite Sarasola. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Y una persona estudiosa, evidentemente por el resaltador fluo que tiene sobre la mesa, y me encanta porque denota trabajo del material siempre el marcador fluo. Mirá, me enredo, Dios me castiga por la maldad. Recibiendo a Diego Martini, compañero periodista de esta casa. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo les va, compañero? No, en realidad lo traje para jugar acá un poco. Para hacerte el estudioso. Sí, porque no hay mucho de lo que hablar, así que vamos a jugar un poco. También una persona sensible como Marcet. Todos aquí, sí, todos por supuesto. Aquí. Bueno, mucho para resumir, ordenar, y empecemos por el principio en esto, ¿no? Porque ha habido como un tsunami de datos y está bueno enmarcar y ordenar. ¿Quién es Sebastián Marcet y qué causas tiene en Uruguay? Causas judiciales, claro está. Bien, por supuesto que hay mucha información y mucho material, y sobre todo el grueso de la información está en Paraguay, que se fue nutriendo a partir de información que llegó de acá a Uruguay. Está claro que Marcet es uruguayo, que forjó su actividad
criminal personal, digámosle, en su juventud, un joven oriundo del Cerrito que en 2012 ya lo agarraron con droga y le adujeron receptación, pero sin prisión. Tuvo ese beneficio de no tener prisión. Era joven, era chico, tenía unos 19, 20 años aproximadamente, y digámosle que se empezó a vincular con determinadas personas para empezar a mover marihuana en la cortita, digámosle como se conoce. Luego empezó a crecer un poco más, hasta que en 2013 tiene una causa bastante más grande que se denominó Operación Halcón, en 2013, donde a él lo agarran en un auto bastante lujoso, una camioneta que estaba especialmente diseñada para transportar droga, y lo agarran con un cargamento bastante grande de marihuana, y allí sí lo procesan con prisión. La Operación Halcón fue bastante grande por parte de la policía local, porque se venía investigando a toda una organización que giraba no en torno a Marcet, pero que sí tenía a Marcet en esta pieza. Básicamente era un cargamento que venía de Bella Unión y que venía hacia Montevideo. A Marcet lo agarran en un auto donde iba, digamos que allanando el camino para ver si no había policía, si no había nadie que los podía encontrar. En el otro auto iba el cargamento, bueno, pero finalmente los agarraron y eso hizo que estuviera preso. También en el mismo año hay una causa que también es mayor todavía, es que se encuentra acá en Uruguay el ingreso de un avión de forma ilegal que era conducido por un narcopiloto, Papacho Cartes, tío del expresidente de Paraguay, que se dedicaba a esto básicamente, un avión que tenía mucha marihuana y que se lo vinculó a Marcet hasta que después él terminó confesando que sí, que era marihuana que venía para él, que él la compraba para después distribuir en el mercado local. Luego, estando preso ya a Marcet, se lo vincula con un homicidio, con el homicidio de uno de sus amigos de la infancia, un amigo de Las Toscas, que es asesinado en 2018, donde lo citan a un encuentro, no llega nadie a ese encuentro y salen desde las dunas a dispararle. Lo vinculan a Marcet también con ese homicidio, y todas estas causas, mientras él estaba detenido, hacen que él salga ya por 2018. Luego estas causas se llevan al Tribunal de Apelaciones, y en ese momento ya en el Tribunal de Apelaciones en el 2020 él contrata a Alejandro Balbi como su abogado, y en ese momento él queda sobreseído de esas causas que tenía. Por ende, digamos que cumple su pena y pasa por todas estas situaciones que les decíamos, pero está preso, y está preso principalmente en la cárcel de Punta de Rieles. Dicen que tenía una conducta ejemplar, que era, como se dice vulgarmente, un buen recluso, digamos, una persona privada de libertad, que cumplía con todas las condiciones, que no se metía en problemas, pero fue generando algunos vínculos también estando privado de libertad. Cuando le dan la libertad, él se va a Bolivia, a Paraguay, tiene algún paso por algunos países de Centroamérica, pero se va a Bolivia, a la zona de Santa Cruz, y luego a Paraguay. Cuando se establece ahí en ese momento en Paraguay, ¿cómo es que empieza a desarrollar su negocio, teniendo en cuenta además de que hay vínculos con empresas de transporte, con narcopastores, con personas de fiscalía, o sea, es desde deporte hasta gastronomía, hasta autos? Es realmente muy complejo lo que formó en Paraguay. Miguel Infran es el nombre, el tío rico, como se lo conoce. Allí se vincula con esta familia que venía operando en Paraguay desde 2017, que tenía una organización que ya funcionaba y en la que se une Marcet. Marcet además también tenía, digámosle, su forma de trabajar acá en Uruguay. Él viaja con su esposa, con su segunda esposa, porque con su pareja, mejor dicho, con su primera pareja había estado vinculado en esta causa que les decíamos Halcón. Los dos terminan privados de libertad. Ya para cuando él se va a Paraguay, viaja con su segunda pareja, y así se vincula con este grupo de Paraguay. Y él lo que establece es, en esta línea que primero está en Santa Cruz, establece ciertos contactos ahí, conoce algunos lugares donde se fabrica cocaína principalmente, accede a sale de la marihuana, digamos. También marihuana, pero principalmente cocaína, porque tiene más valor, obviamente. No recuerdo ahora con exactitud los números, pero hablamos de números muy grandes. Hablamos de lo que les cuesta el kilo a ellos y lo que después lo terminan fraccionando para vender es una enorme cantidad de dinero. Bueno, él conoce estas organizaciones en Bolivia, y a partir de allí genera como un nexo con Infran, donde traen droga de Bolivia hacia Paraguay, también
con narcopilotos, ya con avionetas más pequeñas, a partir de un hombre que es Gilberto Sandoval, que tenía algunas avionetas pequeñas, después empieza a crecer y a tener más avionetas incluso, y empiezan a llevar droga a Paraguay. Droga que en Paraguay, digamos, cumple sus 3 etapas en el narcotráfico, que son la etapa de acopio, la etapa de la exportación y luego la etapa del lavado de activos. Todo ese negocio funcionaba a la perfección a partir principalmente de Marcet, pero con el vínculo con Miguel Infran. Ellos, entonces, como les decía, traían la droga, la copiaban en distintas zonas de Paraguay, principalmente en la zona del Chaco, y de allí salía por una ruta que ellos tenían muy bien trabajada y que a su vez estaba vinculada a negocios que ellos tenían con Brasil, tenían mucho vínculo con el primer comando capital de Brasil. Bueno, podían exportar la droga hacia Europa y hacia África. Esos eran los 2 centros básicamente donde se exportaban estas grandes cantidades de droga que funcionaban este negocio en Paraguay. Y en la etapa del lavado de activos, bueno, también tenían ese funcionamiento. Y quiero mostrar algo que traje acá, que es simplemente es una carpeta en la que trabaja el comando tripartito de Argentina, Brasil y Paraguay, donde está muy bien detallado, que ahora después vamos a ampliar, parte del organigrama incluso, y está muy bien explicado, y tenemos acceso, también tuvimos a otro informe, que es el informe de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, donde explican cómo Marcet, en definitiva, termina lavando su dinero. Es algo que se venía investigando desde hacía tiempo, no es algo nuevo. No, para nada, es algo que se venía investigando y que en Paraguay se venía investigando principalmente también por información que fue enviada desde Uruguay. Y en la etapa del lavado de activos tiene mucho que ver esto que vos decís, Maite, el vínculo con el fútbol, era amante del fútbol, tenía una empresa de autos de alta gama también por la que lavaban dinero, tenían vínculos con iglesias también, tenían vínculos con partidos políticos, esto en Paraguay, y a través de todos esos organismos y otras empresas más que están muy especificadas en este informe, ellos lograban lavar este dinero de venta de droga. A fines de 2021 es que viene todo el affair que va a desembocar en esto del pasaporte. Lo detienen, como se ha mencionado mucho en estos días, lo detienen en Dubái, por las dudas digo, para repasar, con pasaporte falso paraguayo. Entre septiembre y noviembre del año pasado, entonces, él cae preso en Dubái, solicita el pasaporte uruguayo y lo consigue y le es entregado. En marzo de este año, de 2022, Interpol Paraguay es que formaliza la solicitud de orden de captura internacional y bueno, Marcet se encuentra prófugo tras su salida de Dubái con pasaporte uruguayo. A mediados de este mes, la vicecanciller Carolina H. es que admite haberse reunido con el abogado, con Alejandro Balbi, pero asegura que ella no intervino en el caso. Detalles para resaltar de este proceso político que desembocó en la interpelación de ayer, y entre esos detalles, Diego, te pido una cuestión puntual o una visión puntual sobre lo de si el pasaporte, pues fue una de las cosas que se discutió ayer en el Parlamento, más allá de si estuvo bien o mal entregado, si lo liberó el pasaporte, si fue una llave, qué tipo de llave, para qué... ¿Por qué fue tan importante ese pasaporte? Bien, una precisión nomás, o un detalle para agregar, porque estamos viendo en las imágenes a Marcet jugando al fútbol. Marcet incluso pagó en un equipo en Rubio Ñu de Paraguay para utilizar la camiseta, perdón, eso fue en el Capiatá, también tenía vínculos con el Rubio Ñu para poder jugar al fútbol, y él había viajado ahora y pasaba por Emiratos Árabes Unidos porque iba a vender a 2 jugadores al fútbol de Grecia, iba a vender a 2 jugadores. Entonces él termina pasando por Emiratos Árabes Unidos, al notar que él no tenía una residencia, se monta como una especie de espectáculo, digamos, ahí en el aeropuerto, porque no lo dejan ingresar, arma como un alboroto, y ahí las autoridades sospechan y es donde lo terminan llevando detenido, y luego comprueban que su pasaporte paraguayo es falso. Recién veíamos la imagen del uruguayo, del pasaporte uruguayo. Exactamente, varios pasaportes tiene. En este informe que tiene la Secretaría Antidrogas se encontraron uno boliviano con otro nombre también, Darwin Sousa, si no me equivoco, era el nombre que utilizaba, pero es cierto esto que vos planteás, Jorge, él estando preso en Abu Dhabi, estaba preso en 2 cárceles, en una está unos pocos días y en otra ya está unos cuantos meses hasta que tiene su liberación, y ahora lo van a hablar en el bloque siguiente con la senadora Masí de Paraguay, porque está muy bien explicado en el informe de la Secretaría Antidrogas, en base a escuchas que le realizan, cómo él habla y lo decían en el tape de presentación, con su hermano Diego, a propósito de cómo los estaban siguiendo, y él sabía que lo estaban siguiendo, que lo estaban investigando y que estaban muy cerca
de atraparlo por el vínculo que venían generando con él. Bueno, y ahí él también es donde empieza a ver todo este tema del pasaporte. Bueno, este pasaporte sí le termina dando la libertad a Marcet, porque se le terminaba el tiempo que podía estar preso en Emiratos Árabes Unidos, y una de las posibilidades era que fuera enviado hacia el país donde era el pasaporte, Paraguay. Entonces, si era enviado a Paraguay, lo iban a detener. Esa era una de las posibilidades. Entonces él, a sabiendas de que podía solicitar el pasaporte uruguayo, bueno, hace la gestión y solicita el pasaporte uruguayo como una persona que está en el exterior. Y ahora, si quieren, repasamos qué dicen los decretos. Sí, porque ahí mismo ayer en la interpelación, pero también tanto gobierno como oposición hablando en los medios, algunos decían, bueno, pero el decreto lo permite, nosotros hicimos lo que decía el decreto, criticaban los cambios de 2014, el decreto 2014 del gobierno de José Mujica. ¿Qué es lo que cambia realmente? Y Cancillería estaba obligada a expedirse rápidamente y darle el pasaporte como lo hizo. Bien, el decreto que había anterior era el 167 del año 1993, firmado en ese entonces por el expresidente Lacalle. Juan Andrés Ramírez también lo firma, y el ex canciller Sergio Abreu. En ese decreto dice que de la expedición de pasaportes en el exterior a los ciudadanos naturales, como el caso de Marcet, se les exigirá cédula de identidad nacional, pasaporte anterior, información de antecedentes de conducta a mayores de 14 años, según dice el decreto, y 2 fotos de frente. O sea que en ese decreto anterior también se le solicitaba los antecedentes. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo decreto, el 129 del 2014, firmado en ese momento por Danilo Astori, que estaba oficiando de presidente porque no estaba José Mujica? Luego lo firmó el ministro Bonomi y también Luis Almagro, el ex canciller, donde dice que a los uruguayos, a los ciudadanos naturales, a los naturales uruguayos nacidos en el territorio nacional, que busquen el pasaporte en el exterior, cédula de identidad, información de antecedentes judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años, esto acá cambia, y bueno, se le solicita entonces el antecedente. Pero hay un artículo, que es el artículo 45 de este nuevo decreto, que dice que cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Dirección Nacional de Identificación Civil tuviesen conocimiento de causas o circunstancias que hubiesen obstado el otorgamiento de un título de identidad y de viaje ya expedido, dispondrá su retiro si el titular se encontrase en la República y si se hallara en el exterior, eso en base a lo que las autoridades entiendan. Era algo que en este caso podía pasar. Ellos, si veían que algo no les cerraba, podía quedar a criterio de las autoridades el demorar al menos el trámite para hacer más averiguaciones. Exactamente. El trámite, como lo mencionaba ahora Jorge, bueno, se da a través de un pedido que se hace acá en Cancillería. Luego se da esta reunión del abogado Alejandro Balbi, que es quien contrata a Marcet a pedido de un familiar suyo, de un familiar de Marcet, para que, digamos, le consiga el pasaporte lo más rápido posible. Bueno, ya está lo que sabemos todos, que Alejandro Balbi se reunió con la vicecanciller Carolina H., ella también lo reconoció, ella reconoció que no tuvo ninguna injerencia en apurar este pasaporte, este pasaporte que había sido solicitado ya en septiembre, cuando Marcet está detenido, que luego en definitiva se lo otorgan en octubre, y eso en base a los datos que da Cancillería, pero en base a este video que veíamos ahora donde Marcet aparece, porque él también envió una foto de su pasaporte, la fecha que se lo terminan entregando, y en esa instancia, cuando le confirman el pasaporte a Marcet, él le envía un poder para que el estudio del abogado Alejandro Balbi, no es él el que va, sino es alguien de su estudio, retira el pasaporte, no lo envían por valija consular, porque eso lo demoraría más el trámite, sino que un familiar directamente se lo lleva a Marcet, y bueno, ya teniendo el pasaporte, con algunos detalles más o menos, él recobra su libertad al año siguiente, es decir, este año ya en enero de este año. Acerca de una consecuencia de la interpelación de ayer, o bueno, una consecuencia de este proceso que venimos describiendo, fue destituido el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste. Esto decía el ministro del Interior ayer en la interpelación al respecto. Brevísimo fragmento, mire. Y este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acerca una información de que había habido una instancia entre identificación civil y científica procurando apurar 3 pasaportes, donde entre ellos está el señor Marcet. Esta información aparece este sábado, y nosotros hicimos una investigación
de urgencia que hoy mismo está dando resultados. Hoy. Y la duda, ¿no? También de qué sabía el Ministerio del Interior, qué sabía el Ministro del Interior. Acá en los informes de Paraguay, y ahora la senadora lo va a ratificar, lo cito textual, dice: al respecto se informa que luego de recepcionar informes por medio de canales oficiales, correo electrónico institucional asignada a esta división especializada por parte de la Dirección General de la Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la República del Uruguay. O sea, los informes son claros, que Uruguay estaba colaborando con información a Paraguay a propósito de esta estructura de Marcet y de sus vínculos acá y de sus vínculos con el exterior, pero es claro que Uruguay estaba colaborando fuertemente con la figura de Marcet. Resulta muy raro que no se sepa. Ayer el ministro señalaba, bueno, con el diario del lunes termina siendo muy fácil. No es con el diario del lunes, porque o sea, ya se venía siguiendo el tema, se venía investigando, entonces resulta muy raro. Bien. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Bueno, y pasamos de un periodista uruguayo a un periodista paraguayo, porque vamos a recibir ahora a Alfredo Guachire, quien es también, además de periodista, analista político, consultor de comunicación y activista en Internet. Lleva más de 300 investigaciones y publicaciones sobre corrupción, narcotráfico y contrabando. Así que le damos buenas noches, las buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas noches para los colegas que están en la mesa. Y bueno, estoy muy contento por un lado, pero porque me parece que estamos un poco, este caso Marcet aceleró un poco todo para poder hablar lo que es el narcotráfico como un problema transnacional. Y me parece muy interesante que podamos charlar sobre este tema que nos afecta a toda Latinoamérica. Alfredo, tú en mayo de este año estuviste aquí en Uruguay participando de la Conferencia Internacional del Día Mundial de Libertad de Prensa, que fue organizada por UNESCO en Punta del Este. Cuando estuviste acá, ¿intentaste acercar la información sobre Marcet al Ministerio del Interior? Sí, así mismo yo tuve esa documentación, tuve ya desde marzo, inicio de marzo, mejor dicho, marzo, sí. Entonces, en un viaje que fui a Montevideo, contacté antes de mi viaje a Luis Alberto a ver si podríamos concretar una reunión privada para entregarle las documentaciones sensibles, ¿verdad? Le escribo así porque me parecía un buen momento para acercar a las autoridades uruguayas, pero creo que no recibí una respuesta. Me derivó con un encargado de comunicación con quien estuve charlando, mensajeando por WhatsApp, pero finalmente no me convencía el trato que estaban dando, porque eran informaciones sensibles sobre Marcet y los uruguayos que estaban acá en Paraguay, que formaba parte del clan Marcet acá en Paraguay. Bueno, pero lo bueno es que ahora, a raíz de esta crisis del pasaporte, se está conversando, y es un tema que me interesa muchísimo, porque yo vengo haciendo denuncia. De hecho, una denuncia que realicé a un diputado acá en Paraguay, está encarcelado actualmente, este año, una investigación que realicé también vinculado al narcotráfico. Entonces, en ese sentido también preocupado, mensajeé al ministro, pero no tuve un recibimiento positivo a mi reunión. Claro, recién veíamos ahí en la imagen una captura de justamente uno de tus mensajes intentando comunicarte para compartir esa información. En diciembre de 2021, Heber estuvo en el Comando Tripartito en Ciudad del Este. Diciembre de 2021. Comando Tripartito, hablamos triple frontera, ¿verdad? Un comando de Argentina, Brasil, Paraguay. Antes, en mayo de 2021, la delegación paraguaya de este comando tripartito le remitió un informe reservado sobre Marcet y su vínculo con el narcotráfico al fiscal Lorenzo Lescano, de la Unidad contra el Crimen Organizado de Paraguay, en este caso. Pero ese informe, ahí entre paraguayos, fue ignorado. Digo entre paraguayos para diferenciar, porque las fronteras son laxas en estos casos. Y luego se produjo la fuga de Marcet. ¿Qué decía ese informe que la Unidad contra el Crimen Organizado de Paraguay ignoró? Sí, este informe daba detalle ya de una organización criminal que estaba ligado a Marcet, pero además de eso,
ya la Fiscalía manejaba un informe, ahí justamente se ve en pantalla, esto lo había denunciado a la senadora Desiree Masi en el Congreso, porque todas estas situaciones y sumado a esta situación que estamos viendo en pantalla, también las autoridades, la Fiscalía, esta investigación se viene haciendo en el 2019 y ellos dejan escapar a Marcet, porque hay que decir que según el informe del CIU, el informe que compartí también en mis redes sociales, gran parte de ese informe, en ese informe se llegó a alertar que se habían filtrado parte de las investigaciones y que los delincuentes ya sabían de las escuchas telefónicas. Eso fue en el 2021, en mayo del 2021. También aparece este informe que estamos viendo en pantalla, que daba cuenta de que ya los delincuentes ya sabían de la situación, ya sabían que estaban siendo investigados y obviamente ya salieron del país, el caso de Marcet. Y por otro lado, acá en Paraguay hubo más de 100 allanamientos en el caso donde está involucrado Marcet, más de incautación de bienes por más de 200 millones de dólares. Pero lo llamativo es que en ninguno de estos allanamientos no fueron incautados drogas, cocaína, dinero, solamente bienes. Parecía que la banda ya sabía prácticamente todos los allanamientos que se iban a realizar, tanto así que la prueba de toxicología en los aviones todos salieron negativos, porque ellos están buscando, por un lado, librarse de las denuncias por tráfico ilegal de estupefacientes y solamente ser acusado por lavado de dinero. Ellos ya manejaban, ellos tenían más informaciones que cualquiera de nosotros o cualquier autoridad de este país. Esos informes, las filtraciones de estos informes a los delincuentes, está justamente en ese informe de CIU de la Senat, acá la Secretaría de Antidroga de Paraguay. Alfredo, mencionabas lo de la cuestión transnacional de este tema, de este asunto, y en este sentido, la organización que integra Marcet tiene también otros componentes de ciudadanos y ciudadanas uruguayas. ¿Podés comentarnos un poquito cuál es el rol que cumplen y cómo es que funciona también esta integración que tiene varios y varias uruguayas en ella? Sí, antes de entrar ahí, si me permití un poco contextualizar un poco el tema cuando hablamos de la cocaína, el tráfico de cocaína. Esto hay que entender en un contexto histórico también de que los narcos mexicanos se adueñaron del camino, de la ruta, porque anteriormente el problema de la cocaína era entre Bolivia, Perú, Colombia, México, con el Estados Unidos. Sin embargo, ahora vuelve un poco al sur y es un problema también para Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, porque hay que decir que desde el 89 que la ruta un poco cambia a raíz de una lucha entre los narcos mexicanos y colombianos. Los narcomexicanos, los narcocolombianos empiezan a buscar nuevos mercados en Europa y pagaban mucho mejor y era más fácil el envío, y ahí es que los países latinoamericanos, como especialmente Paraguay, Brasil, Venezuela y Uruguay, se vuelven muy importantes. Nosotros en el 2011 empezábamos con incautaciones de 800 kilos de cocaína. Ya para el 2022 se incautaron más de 42.000 kilos de cocaína. Eso representa casi 2.000 millones de dólares solamente en incautaciones. Entonces, es sumamente importante entender este fenómeno de por qué Paraguay, Brasil, Uruguay ahora se vuelve ruta para el narcotráfico. Y hay que ver también el mercado europeo, que paga bien y es fácil el envío, porque los europeos están bastante jodidos acá porque los mecanismos de control que tienen son muy vulnerables. Es fácil el envío, pagan bien. Bélgica está pagando casi $50.000 el kilo la cocaína. Así que es sumamente importante entender este contexto un poco en donde estamos, ¿verdad? Porque ustedes en Uruguay están teniendo problemas con el pasaporte, aunque ya estuve leyendo que han incautado 5.000 kilos de cocaína en Europa, droga que se iban de Uruguay. Entonces es sumamente entender nosotros también los periodistas esta situación, este fenómeno que se está dando. En ese marco es que Sebastián Marcet, y fíjense un poco cómo fracasamos en todo nuestro sistema carcelario, ¿verdad? Porque estuvo preso 5 años y se especializó, parece que en la cárcel, en la cocaína, y llegó a enviar
incautaciones, ¿verdad?, de cocaína que se llegaron a enviar a Europa, más de 21.000 kilos de cocaína. O sea que de caer con un cargamento de 400 kilos de marihuana, 5 años después cae por 21.000 kilos de cocaína. O sea que se internacionalizó, Sebastián Marcet se especializó, y esto también hay que mirar cómo está nuestro sistema carcelario, cómo estamos tratando a estos tipos de personas, porque obviamente él empezó a tener contacto con la gente desde la cárcel, y ahí es que viene y se instala en Paraguay, y ahí él abre 2 caminos específicos, ¿verdad? Una cosa es montar una logística para el envío de la droga, y otra cosa es el lavado de dinero, que es un problema acá en Paraguay, al menos para nosotros, es un problema muy grave, porque nosotros tuvimos nuestro Marcet hace 5 años atrás, que es, se trata del Doleiro, el amigo personal del presidente acá de Paraguay, Messer, que es un especialista en el lavado de dinero y que nos ha dejado también como Paraguay gravemente dañado en su imagen. Así también Sebastián Marcet, exportamos muchos latinoamericanos en Paraguay que hace este tipo de trabajo, y él llevó gente, o trajo a Paraguay gente como su padre, que es Enrique Marcet, su hermana Jimena Marcet, Diego Marcet, que es un chico muy joven también, que estuvo primero en Bolivia, después pasó a Paraguay. El señor Enrique Marcet, el padre, le llevó a su pareja. También otra persona clave del entorno de Sebastián Marcet fue Richard Chávez, y ya un conocido acá, también vinculado con el avión iraní, Federico Santoro, ¿verdad? Y por otro lado, la pareja Yanina García y sus 2 hermanos también, que se instalaron acá en Paraguay, Mauro y Mariano. Este es un poco el clan Marcet en Paraguay, que en 2 años enviaron incautaron más de 21.000 kilos de cocaína. Y ojo, ayer recibí informaciones que Marcet efectivamente estaría todavía enviando cargamento de cocaína desde su lugar de donde está escondido, ¿verdad? Y se habla que estaría en Bolivia, y me contaron gente que más de 30 toneladas de cocaína enviaron solamente en este periodo que estuvieron siendo investigados. Alfredo Guachiré, periodista paraguayo, muchas gracias, porque tratando de comprender la imagen completa nos has brindado una rica pieza del rompecabezas. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, y en el próximo bloque vamos a estar hablando con la senadora paraguaya Desirée Massi, así que quédense que ya venimos tratando este tema. 37 minutos pasan de las 9 y entramos en este segundo bloque de La Letra Chica. El jueves pasado, un hombre que se identificó como Sebastián Marcet se comunicó con el informativo Telenoche, mostró su pasaporte y en un video rechazó todo vínculo con actividades ilícitas. Su número de contacto tenía la característica telefónica de Sudáfrica, donde se presume que podría estar. Lo vemos y seguimos. Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. O sea, es un abogado, ni eso respetan. Es un abogado, él hizo su trabajo. Y así como hablan de él, meten a los presidentes, a Carte, Mario Abdo, La Calle, todo ya me parece que ya se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos. No tengo nada que ver. Si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte. Nada. Hablan nomás, hablan. No se cansan de hablar. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen. Bien, y para seguir en tema, recibimos en este segundo bloque a la líder de la bancada del Partido Democrático Progresista de Paraguay, a la senadora Desirée Massi. Desirée, buenas noches y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a la audiencia. Bien, un gusto contar contigo. Desirée, tú hablaste, ya te referiste a este video, dijiste que era como una especie de mecanismo de distracción. ¿Por qué mencionaste eso y qué primera evaluación haces de este video, que es tan curioso también, ¿no? De que una persona que está prófuga decía comunicarse con un medio de comunicación. Mira,
yo no le doy ningún valor a ninguna persona que está prófuga, ¿verdad? O sea, puede estar... Y a mí la verdad que cuando vi el video me extrañó mucho porque dije, bueno, ¿será que en el Uruguay o la periodista o el periodista, no me acuerdo, ¿verdad? Ellos daban por sentado que esta persona estaba en Sudáfrica por las características, ¿verdad? Del celular. Todos sabemos que en este momento hay equipos que pueden hacer desaparecer el IP o aparecer en lugares remotos. Eso no es ninguna cuestión que tienen que saber la gente de inteligencia. Todos, creo que mucha gente por lo menos maneja eso. Es decir, dar por sentado que él está allá donde dice que está, solamente por las características, bueno, a mí ya no me pareció serio, voy a decir sinceramente. Es más, yo le dije, yo no sé por qué ustedes creen, y sobre todo porque en los expedientes, por lo menos que hay en Paraguay, están la transcripción de las escuchas del señor Marcet, está el número de teléfono que él usaba, su esposa, su pareja, vamos a decir, ¿verdad? Porque él contrajo nupcias acá para tener también pasaporte, para tener cédula de identidad paraguaya, ¿verdad? Y están todos los datos, hay fotos, o sea, acá hay fotos, hay videos, hay escuchas del señor Marcet, dentro de un esquema criminal que fue denunciado con lo que estaban hablando con el periodista, ¿verdad? Que yo denuncié en el Senado, y yo el jueves denuncio a los fiscales ya, ¿verdad? Por inacción, por obstrucción a la persecución penal, al fiscal Lorenzo Lescano, que es el que recibió todo el informe del comando tripartito, ¿verdad? De quién era Marcet, que si, todas las fotos, los videos, ese es un informe de mayo del 2021, donde Inteligencia Uruguaya advierte a Paraguay a través del comando tripartito la presencia de Marcet, que acá nosotros lo conocemos. Yo soy futbolera, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, apareció Marcet, apareció primero como un dirigente deportivo que se iba a las prácticas de un club muy pequeño, porque es un club pequeño, Capiatá, que está vinculado, ¿quién lo trae? El diputado Erico Galeano, que es de la bancada del movimiento del expresidente Cartes, que también es dirigente deportivo. Él iba a las prácticas en Lamborghini, ¿verdad? Eso acá ni el jugador que mejor se paga, ¿verdad? Baja unas prácticas y de un club pequeño, ¿verdad? Y bueno, y a partir de ahí luego se convierte en promotor de eventos, etcétera, etcétera. Y entonces los datos que dicen claramente que es Inteligencia Uruguaya informando al comando tripartito de quién era Marcet y la estructura que se estaba desarrollando en Paraguay, e identifican a Marcet como cabecilla. De hecho, el operativo se llama SMART, que acá no sé por qué en Paraguay se dijo operativo inteligente o de inteligencia por SMART. En la realidad se llama SMART, de S, Sebastián, y Mart, de Marcet. O sea, así de claro era el operativo. E inició con, reitero, datos de inteligencia uruguaya, un operativo en Paraguay que lleva las siglas iniciales del señor Marcet. Así de claro estaba el objetivo para Paraguay. Hablemos un poco de esa denuncia que has presentado sobre Fiscalía. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te parece que sucedió allí en el medio? ¿O qué te consta que sucedió y con qué se puede especular? Y mira, a nosotros, según esta, en primer lugar, la persona, que es un subcomisario, que es el delegado paraguayo, vamos a decir, de la comisión tripartita, el que va informando al fiscal Lorenzo Lescano, que es un fiscal de Ciudad del Este, de la Triple Frontera, de todo el esquema que está desarrollando Marcet con Lindomar Reyes Furtado, peso pesado del PCC, ¿verdad? El clan Isfran, como ya mencionaron antes, Couve, ¿verdad? Que es el único detenido de toda la estructura, el único detenido, el señor Schwarzman, que hacía de apoyo logístico a quien a este le matan, unos sicarios lo matan frente a la casa. Acá la fiscalía hace una declaración y dice: no sabemos cómo el señor Marcet es un empresario, que no tenemos vínculos con el crimen organizado. Y ellos un año antes ya tenían el esquema, que el señor Schwarzman formaba parte del esquema criminal de Marcet. Entonces ahí la fiscalía miente alevosamente, y en el caso de Lorenzo Lescano, la persona que firma los informes, que es un policía paraguayo, un subcomisario, él, estando bajo la dirección de Lorenzo Lescano, él se salva de milagro, porque es un policía muy hábil, vamos a decir, porque él está solo, una camioneta sale en Alto Paraná, una ciudad cerca de Ciudad del Este. A él lo paran tres sicarios brasileros, él se tira de la camioneta y logra repeler, y ahí llegan otras personas. Es decir, a la persona que recibía información de inteligencia uruguaya, procesaba, jefe de un equipo, no él solo,
y firma los informes dirigidos al fiscal Lorenzo Lescano de la Triple Frontera Alto Paraná, casi lo matan. 14 balazos recibió la camioneta. Ese es su comisario y su familia están en este momento protegidos. Yo antes de hacer la denuncia al Senado me cercioré que por lo menos luego del atentado se lo proteja. Pero durante la investigación él no estaba protegido. Entonces nosotros en este momento, yo presento esto ante el Pleno del Senado. Esto se tiene que votar el jueves, porque hay senadores de diferentes bancadas que dijeron que iban a acompañar a Lorenzo Lescano. Voy a citar para que la gente entienda, pero cada uno tiene su traducción en el Código Penal paraguayo, ¿verdad? Por inacción, que en la realidad obstrucción a la persecución penal, por ocultar evidencias y por un montón de cosas al fiscal Lorenzo Lescano, ¿verdad? Y encima, dentro de este esquema criminal, ¿verdad?, hay un uruguayo más, que yo no sé qué pasa ahí, que se llama Ezequiel Santoro. Él y su padre, él es la persona, él tenía como una agencia de viajes en Ciudad del Este, que es de fachada. Él es la persona que en el informe de inteligencia facilita los pasajes para que huya Marcet de Paraguay, y es la persona que también aparece en el famoso carguero del avión iraní venezolano, también Sartoro, ya estando investigado. Él está dentro del esquema, ustedes tienen creo que el esquema, ¿verdad? Aparece Sartoro al final, está muy identificado, él tiene investigaciones por trata de personas, ha llevado a paraguayas a ser esclavizadas en España y en Francia. Está imputado por el fiscal Lorenzo Lescano. Él ni siquiera está imputado. Y él aparece en este esquema de Marcet, vamos a decir, de tráfico de drogas, de lavado de activos, y aparece también como la persona que consiguió el alojamiento, el traslado de parte de la tripulación del avión iraní venezolano, que está también metido en contrabando de cigarrillos del grupo Cartes vía Aruba, Curazao a Colombia, ¿verdad? Y esa persona ni siquiera fue imputada. Yo no sé si está en Paraguay ya en este momento, pero ni siquiera, entonces por inacción a todos ellos. Deciré, teniendo en cuenta toda la amplitud y la magnitud de este esquema criminal que tú estabas describiendo, algo que generó debate acá en relación al pasaporte que se emitió para este hombre es el hecho de que desde la oposición se manifiesta de que Uruguay quedó un poco como, no sé si como un payaso, pero bueno, que puede ser bastante cuestionado por haber gestionado rápidamente un pasaporte para una persona con un prontuario como Marcet. ¿Cómo lo está viendo el sistema político de Paraguay actualmente? ¿Qué se dice en los pasillos? ¿Realmente hay como una especie de cuestionamiento respecto al accionar del gobierno uruguayo o no? Y en una parte sí, ¿verdad? Sobre todo cuando escuchamos, bueno, yo seguí la interpelación, claro, yo le escuché, ¿cómo se llama? El senador, que dice, yo no confío en la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Yo no pongo la mano en el fuego por ninguna... acá porque siempre hay agentes. Bueno, yo no pongo la mano en el fuego por ninguna agencia de seguridad, de inteligencia. Siempre hay gente buena y gente mala, ¿verdad? O sea, agentes infieles y agentes leales, ¿verdad? Entonces, pero lo simpático acá es que no importa lo que diga Senat, vamos a decir, la Secretaría Antidrogas de Paraguay, el tema es que la información vino del Uruguay. Entonces a mí me extraña porque yo la verdad que creo que Uruguay, y lo digo sinceramente, es un país bastante institucionalizado, no como nosotros, lo digo y con mucha pena. Entonces a mí me cuesta mucho creer que inteligencia uruguaya no haya pasado todos estos datos al Ministerio del Interior, a Cancillería y no sé cómo se llama la división de ustedes que emite el pasaporte. Porque si tenían una información que acá posibilitó un esquema de investigación de 2 años y más, en mayo del 2021, y este pasaporte acá ya se sabía todo lo de Marcet y se compartía con inteligencia uruguaya. Entonces yo me imagino, yo por lo menos dije, a la pucha, no importa que no confíe en Senat, que no tienen por qué confiar, ¿verdad? Yo no estoy haciendo una defensa patriótica de Senat, yo también tengo críticas a Senat Paraguay, pero en todo caso debería criticar a la falta de coordinación, porque en la realidad, como este subcomisario paraguayo que casi le costó la vida, bueno, del lado uruguayo, que yo no los conozco, ¿verdad? Existe gente de inteligencia uruguay que cumplió su papel, advirtió a Paraguay, iba advirtiendo permanentemente quién era Marcet, ¿verdad? Que continuaba con el tráfico,
¿verdad? A pesar de que cumplió la condena, que todo esto que contó antes el periodista Bachelet, ¿verdad? Que tenía aparentemente Bolivia, que estaba en el tráfico de cocaína, toda esa información es de inteligencia uruguaya, ¿verdad? Y acá se procesó la información y no hicieron nada nuestros fiscales. Desiree Masí, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para La Letra Chica. Espero que se haya entendido algo de todo este esquema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Todo, yo a Desiree le entendí todo dentro de lo que se puede ir entendiendo. Es complejo, hay muchos elementos, muchas piezas, muchos países. Y claro, y uno no está acostumbrado a estos razonamientos investigativos. La vida real, aparte, tampoco, no es una serie, aunque por la cantidad de elementos esto daría para una serie. Da para Netflix, Una persona con mucha experiencia desde cargos públicos combatiendo el narcotráfico y tratando estos temas, encarándolos, es Jorge Vázquez, que nos acompañará en el próximo bloque cerrando La Letra Chica de hoy. No se vayan. Y en cuanto a muchos temas de seguridad o muchos problemas de seguridad que tiene el país, el actual gobierno ha señalado a los 15 años de administración frente amplista, al frente del Poder Ejecutivo. Incluso en este tema se señaló reiteradamente ese decreto que mencionábamos en el bloque 1 con Diego Martini de 2014, ese decreto 129 que dice el actual gobierno sentó las bases para que se le diera este pasaporte a Marcel. Y en este tercer bloque vamos a recibir a Jorge Vázquez, quien estuvo 10 años en el Ministerio del Interior y varios también en la Prosecretaría de la Presidencia, lo que le confiere obviamente un alto nivel de conocimiento en cómo operan este tipo de cosas en la violencia y en el narcotráfico. Así que muy buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Arranquemos por algo que ha estado ahí sobre el tapete, pero como que no se terminan de entender mucho qué pasó. ¿El Ministerio del Interior tenía que estar informado de esto o no? ¿Cómo es ese nexo con Cancillería de Interior? A mí lo que me llama la atención es que durante todo este periodo de lo que no se ha hablado es de la Junta Nacional de Drogas, que tiene como papel el control, el ser el rector de las políticas de drogas en el país. La Junta Nacional de Drogas está integrada por los los subsecretarios, los viceministros de la mayoría de los ministerios. Claro. Entre ellos está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y este es un tema, por lo complicado, que se viene analizando desde el año 2005, en que el Frente asumió el gobierno. Y se han dado pasos muy importantes, tanto es así que se han enviado muchas leyes al Parlamento que por suerte han sido aprobadas por unanimidad. Eso es habla bien del Uruguay, de que tanto el gobierno como la oposición estuvieron de acuerdo en una serie de leyes que permitían controlar este tema del narcotráfico y el problema de las adicciones. Lo que a mí me llama la atención en los últimos días, dada la magnitud de esto, y lo digo con mucha lástima, porque realmente nosotros le volcamos mucho esfuerzo al tema del narcotráfico en los últimos años, es que la confianza o el prestigio que uno puede tener en estos temas, en cuanto al control de estos temas, cuesta mucho lograrlo y se pierde en un ratito. Prestigio a nivel internacional, por ejemplo, respecto a otros países, organismos internacionales. ¿Con qué cara uno va a un organismo internacional ahora a decir Uruguay hizo esto? Sí, pero también le dieron un pasaporte a un narcotraficante que todo el mundo lo conocía. A mí lo que me llama la atención también es que no se hable de que hay mecanismos para evitar que estas cosas pasen. Y hay una ley aprobada, yo lo traje acá, la ley número 19.513 del 14 de julio del 2017, y en un decreto reglamentario que sale el 12 de agosto del 2019, donde desarrolla el Plan Nacional de Represión al Narcotráfico, Lavado de Dinero y Delitos Transfronterizos. Y en uno de sus artículos dice, expresamente en el tema de Relaciones Exteriores, dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un sistema de información que permita a los representantes diplomáticos de la República
comunicar en el menor tiempo posible a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas la detención de nacionales uruguayos en operaciones de tráfico de drogas en otros países. Quiere decir que en este proceso donde se entregó un pasaporte, hubo una solicitud de pasaporte, eso tiene que haber sido tramitado, se sacaron fotos, se sacaron huellas digitales, eso tiene que haber viajado por valija diplomática, tiene que haber llegado al Ministerio de Interior, tiene que haber llegado al Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que haber ido a la Dirección de Identificación Civil. Hay una comisión que está encargada de controlar todo esto y sin embargo nadie se entera. Y se emite el pasaporte y se emite con cierta rapidez y por lo que yo he sentido es lo que ha permitido que este delincuente haya sido puesto en libertad. ¿Qué es lo que uno ve? Es la falta de coordinación. El crimen organizado, dice, ahora sentía que en la interpelación de ayer es, vamos a crear un decreto que supere o que mejore los decretos anteriores. Ya está acá, ya está por ley, está el decreto reglamentario ya lo dice. Lo que me llama la atención es que estos temas se traten con tanta superficialidad, ¿verdad? Yo creo que con honestidad ayer se tendría que haber reconocido de que el Uruguay se equivocó, que se cometieron errores importantes, que no se cumplieron cosas que se deberían haber cumplido y que eso permitió que se emitiera un pasaporte que no se debería haber emitido. Que la ley o el decreto del 2014 habilitaba a extender el pasaporte, sí, pero no decía cuándo. No decía cuándo. No decía plazos. No decía plazos. Se podría haber demorado. Pero si uno necesitaba más información, alcanzaba, como dijo muy bien el doctor Amato, alcanzaba muy bien con decir, tómenle de nuevo las huellas digitales, porque salieron mal, o sáquenle de nuevo la foto, o hagamos la consulta necesaria de inteligencia, de investigaciones, a los organismos que están vinculados en esto, y después tomemos la resolución si se emite el pasaporte o no se emite el pasaporte, y cuándo se emite el pasaporte. Yo creo que estas cosas nos dejaron muy mal parado a nivel internacional, muy mal parado. Había mucha información, más de la que yo me imaginaba, con respecto a este señor Marcet, y que el Uruguay creo que fue omiso en el trato de este tema que desde hace muchos años nos preocupa, ¿verdad? Vázquez, si me permite, vamos a una pregunta para ir al hueso, por decirlo así, porque es lo que mucha gente se viene preguntando estos días y se pregunta al día de hoy. Usted decía hubo descoordinación. Le voy a pedir un punto de vista personal, como estábamos diciendo en el arranque de la entrevista, en base a su experiencia en el trabajo con estos temas desde cargos políticos. ¿Cree que ha habido errores honestos o teme otras cosas más graves? Caggiani decía después de la interpelación, esto me huele, acá huele mal. ¿Cuál es su opinión? Mire, tradicionalmente el narcotráfico trata de infiltrarse en todos los huecos posibles. Uno puede mejorar la ley, ellos buscan la manera de evadir la ley. En general, los grandes narcotraficantes se manejan en su vida personal dentro de la ley. No cometen grandes... tratan de pasar desapercibidos. En este caso concreto, yo no podría decir que hubiera un caso de corrupción, no tengo elementos para decir que hubiera un caso de corrupción. Pero tendríamos que pensar que podría haberlo. Ayer el ministro decía, yo estoy seguro que los partidos políticos no están involucrados con el narcotráfico. Yo digo, ojalá ningún partido político y ningún miembro de ningún partido político, incluso el partido político al cual yo pertenezco, ojalá no esté vinculado a ninguna organización vinculada al narcotráfico. Pero una ojalá de las... no esté hoy, dice, no esté a futuro, no sino esté hoy. Que hoy no le consta ni por sí ni por no. No me consta.
como tampoco le consta al ministro, que tiene más información que yo. A mí no me consta. En todos los años que yo trabajé en el tema de drogas, yo tuve 5 años como presidente de la Junta Nacional de Drogas y 10 años en el Ministerio del Interior, no nos consta de que el narcotráfico hubiera invadido la política o la justicia. Perdón, ¿es un hecho común en América Latina ese? Tocar No, la no, política, tocar la política como para estar respaldado como organización narcotraficante. Sí, bueno, hay múltiples ejemplos en todos los lugares en los países de la región y del mundo de la intención y el logro efectivo de tocar los políticos y las organizaciones vinculadas al combate al narcotráfico para poder ser más eficientes en su trabajo, en el tráfico de drogas. El Uruguay venía siendo una excepción. Yo espero que siga siendo una excepción. Pero lo lamentable de todo esto es que se ha tendido un manto de dudas sobre esto, ¿verdad? De la interpelación de ayer, no todo el mundo salió convencido de que no está el narcotráfico imbricado en lo político, ni en la justicia, ni en la policía. No todo el mundo, porque uno habla con la gente, ve lo que se dice en las redes, ve las noticias internacionales y hay un manto de duda que le hace mucho mal al Uruguay. Yo creo que ayer hubiera sido de un enorme altruismo reconocer que se cometieron errores y decir vamos a hacer el esfuerzo para hacer lo posible para mejorarlo. Yo le quiero contar una anécdota. En el año 2005, que asume el gobierno del Frente Amplio, nos tocaba ser evaluados por Gafisud por el tema del lavado de dinero, que era el Grupo de Acción Financiera de los países de América del Sur. Y el Uruguay en el año 2004 había aprobado su primera ley antilavado, que había sido reglamentada en febrero del 2005, nosotros asumimos en marzo. No teníamos ninguna herramienta legal para poder trabajar. Tuvimos que ir a la reunión esa y nosotros, ¿cómo empezamos nuestra intervención? Dijimos, en el Uruguay es muy probable que se lave dinero. El Uruguay tiene fama de plaza financiera. El Uruguay tiene antecedentes y tiene fama de ser un país donde se lava dinero. Nosotros recién asumimos, nos comprometemos a mejorar esta situación, nos comprometemos a salir de la lista de países no cooperantes y pedimos la cooperación de los organismos internacionales especializados en estos temas para que nos ayuden, porque no teníamos experiencia, para que nos ayuden. Y estuvimos trabajando con el Gafisud, estuvimos trabajando con el Fondo Monetario Internacional, trajimos consultores internacionales y el Uruguay pasó del año 2005 al 2009 de ser el país que tenía la peor fama en cuanto al lavado de dinero a ser el país mejor evaluado de la región. Esto requiere humildad en el trabajo, requiere preguntar cuando uno no sabe, requiere consultar a los organismos internacionales que tienen más experiencia, requiere abrir el país para que los demás vengan y evalúen lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Yo creo que no pasa por defenderse, sino esto a nosotros no nos pasa, ojalá no nos pase nunca, pero nadie está libre de que esto pueda suceder. Y Vázquez, en este sentido y teniendo en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno que ha ido increciendo, ¿no? Y pudiendo mirar a la región donde ya pasa en algunos países hace años de que el narcotráfico está inmiscuido en la política o en la justicia o en la policía. ¿Qué estrategias, teniendo en cuenta que pasó esto justamente ahora, podría implementar el Uruguay para prevenir al menos? Sabiendo que es algo que se puede venir, ¿se pueden implementar estrategias de prevención entonces siempre, en la política, en la justicia, en la policía? Siempre. Primero, cumplir la ley y cumplir los decretos y las reglamentaciones que hay vinculadas al tema. Primera cosa. Segundo, tratar de evitar de que la corrupción entre en los organismos que están vinculados al tema evitar la corrupción policial, que es fundamental, la corrupción a nivel de la justicia
y la corrupción a nivel de la política. Creo que hay que tener una JUTEP fuerte, no partidizada, que sea capaz de controlar al sector político y que cada organismo busque sus mecanismos de, digamos, de autolimpieza, de autocontrol, de evitar que la corrupción entre ahí. Y hay mil maneras de que la corrupción entre. Pagando salarios bajos se favorece la corrupción. Como por ejemplo en el Ministerio del Interior nosotros habíamos eliminado las comisiones de apoyo. Había comisiones de apoyo a la policía que trabajaban muy bien, pero muy bien, y eran muy eficientes en el apoyo policial. Pero habían otras comisiones que nosotros les dimos vista a la justicia porque en realidad lo que hacían eran corromper internamente a la policía a través de los vales de nafta, a través de los bonos de alimentación, a través de los regalos, buscando determinadas prebendas para determinadas personas o determinados sectores. Nosotros eliminamos las comisiones de apoyo, se volvieron a reinstalar. No hay que abrirle posibilidades a que la corrupción entre en estas instituciones. Entonces, usted dice, hay mecanismos, si no los hay que crearlos. Hay que crearlos. Y es el momento. ¿Cómo? Es el momento, además. Y es el momento, siempre es el momento. Jorge Vázquez, muchas gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar. No, bueno, llegamos al final. Sí, lindo momento en la semana porque ya se viene un nuevo capítulo estreno de Historia de la Música Popular Uruguaya en su segunda temporada, hoy el capítulo 3. Recordemos que esta temporada de la serie trata de la música de los 90. Gran programa, gran. Y mañana nosotros nos vamos a poner nostálgicos, vamos a hablar de la memoria, del olvido, de la nostalgia, y yo estoy muy entusiasmada, debo decir. Yo ya estoy añorando el programa de mañana. Ya veo los chistes. Bueno, gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas noches, que descansen.